Lo que define una política, tanto en lo interno como en lo externo, es la elección del enemigo principal. En el deporte igual, River Boca, Brasil Argentina, es decir, hay un rival que predomina y a partir de esa rivalidad o de esa enemistad se organiza el resto de la actividad política. Y esto, como les decía, vale tanto para lo interno como para lo externo. En lo interno, esta semana ha pasado una cosa muy importante que va a dar lugar al próximo debate, no el que tenemos ahora, que es que Cristina definió a Eduardo Duhalde como el enemigo principal. Y a partir de ahí las aguas empiezan a ordenarse en el combate entre las dos primeras damas que va a dominar el proceso electoral argentino. En lo internacional, que es lo que vamos a debatir ahora, no está claro, o por lo menos yo diría que hay un debate ideológico profundo sobre quién sea el enemigo principal de la humanidad. Porque yo creo que derechas e izquierdas están de acuerdo en una cosa hoy, que la pobreza es el problema principal de la humanidad. La pobreza, la indigencia. Pero claro, una vez que uno dijo eso, hay dos grandes corrientes de pensamiento sobre cuál es no ya el problema principal en el cual todos coinciden, sino el enemigo principal. Entonces tenemos a la izquierda los que dicen el capitalismo es el enemigo principal. Porque el capitalismo es el que genera la pobreza, la desigualdad, la miseria, el desempleo. Ustedes vieron estos días, tuvimos la reunión de los 8 superpotencias en Escocia, pero las manifestaciones antiglobalizadoras que señalaban a esas potencias como la principal causa de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Y a su vez, la bomba en Londres viene a reforzar la idea de que el enemigo principal de la humanidad son los Estados Unidos y sus aliados. Piense que la bomba en Madrid fue contra los aliados de Estados Unidos, no fueron contra Rodríguez Zapatero. Él ganó como consecuencia de la bomba, pues fue contra Aznar, que era aliado de Bush. Y ahora la otra bomba, la de Londres, es contra Tony Blair, que es el aliado preferido quizá de Estados Unidos. Entonces hay esta visión de que el enemigo principal de la humanidad, en definitiva, es el capitalismo y sus grandes potencias representativas. Del otro lado, más a la derecha, se piensa que el enemigo principal de la humanidad es el terrorismo. Yo creo que detrás de esta idea está la convicción que tienen Bush y Blair, por ejemplo, de que hemos iniciado la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial no es clásica, no es un ejército contra otro y una frontera, sino que es lo que llaman ahora los técnicos, los especialistas, una guerra asimétrica. De un lado está el Estado inglés, el Estado americano, con sus ejércitos, todo convencional, y del otro hay un enemigo anónimo, móvil, clandestino, que no se sabe bien quiénes son, pero que golpean con fuerza, y como recién me decía Rosendo Fraga, y escribió hace poco, ojo que un día van a llegar al terrorismo nuclear. No quiero empezar la noche con esta especie de augurios, pero el terrorismo tiene un potencial de destrucción enorme y de desacomodamiento de todo el sistema en función del terror, que es lo que busca, ¿no? Entonces nosotros, en este primer debate, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Hay un enemigo principal de la humanidad y en todo caso, ¿cuál es? Por eso les voy a presentar a ustedes el televoto para que ustedes también tomen partido, digamos, en esta definición del enemigo en el campo internacional, ¿no es cierto? Vamos a leer el televoto, Fernando. ¿Quién es el principal enemigo de la humanidad? Si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el capitalismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Y este va a ser el tema de nuestro primer debate. Tenemos en la mesa acá, a mi izquierda, como debe ser, Patricio Chegaray, el secretario general del Partido Comunista.
tenemos a Sheikh Mohsen Ali, Buenas noches. que es director de la Casa para la Difusión del Islam en la Argentina. Tenemos a Rosendo Fraga, un analista muy conocido. Y tenemos a Carlos Escudé, un analista internacional también muy conocido. De manera que vamos a empezar un poco entonces con este tema. Yo le preguntaría a Patricio Echegaray, en este esquema que tratamos de lanzar al debate esta noche, y reconociendo, yo creo que todos vamos a reconocer que la pobreza y la indigencia es el problema principal. Hay miles de millones de personas en condiciones de pobreza o indigencia, entre ellos algunos millones de argentinos. Si es el problema principal, ¿quién es el enemigo que nos genera este tipo de tensiones y de atribulaciones en el mundo y en la Argentina? Bueno, con mucho gusto algunas opiniones sobre esto. Temo que le voy a desordenar un tanto las preguntas. Porque, para eso estamos, para el desorden. Porque acá hay una cuestión que es así. Muy importante definir lo del enemigo principal, cuestión fundamental en la política, pero la particularidad es que el capitalismo, y en su versión actual, que es el imperialismo, hegemonizado por Estados Unidos y convertido en un único poder global, económico y militar a nivel mundial, después de la caída de la Unión Soviética, está actuando evidentemente no solo con sus leyes económicas a todo vuelo. Y sus leyes económicas son la pauperización, es decir, la generación de pobreza, y por otro lado la concentración de la riqueza. En el mundo actual hay 300 personas que tienen riqueza acumulada equivalente a la mitad de la humanidad. Es decir, los recursos de la mitad de la humanidad equivalen a la riqueza que tienen acumulada los 300 más ricos del mundo. Esta es una realidad y esto es un problema gravísimo. Hay 1.000 millones de personas que hoy están amenazadas por muerte, por hambre en el planeta. Y esto tiene que ver con la política del capitalismo, del imperialismo. Pero no termina ahí la cosa. ¿Por qué? Porque la definición del enemigo terrorista como enemigo principal de la humanidad es una actitud política, de la administración Bush en particular, que ha cambiado la caracterización del enemigo. Antes era el comunismo, en un momento hasta ubicaron al Islam como el enemigo. Hoy ubican al enemigo terrorista como el enemigo principal de la humanidad. ¿Para qué? El terrorismo es muy difuso. Es muy difuso. La cuestión es tener un enemigo suficientemente difuso para poder golpear en cualquier lugar del planeta que sea apetecible por los intereses económicos de Estados Unidos. Patricio, y evidentemente... si usted tuviera que votar hoy en el televoto, ¿diría que el enemigo es el terrorismo o el enemigo es el capitalismo? Aquí viene el desorden. Yo creo que el principal terrorista, si bien yo tengo que condenarlo de Londres, lo condeno, no creo que hay ninguna persona en su sano juicio podría salir a avalar eso, que condenarlo. Yo no puedo dejar de condenar y ubicar en un primer lugar de responsabilidad el terrorismo del imperialismo norteamericano y sus aliados, del G8, que no es solo económico-social, sino que es un terrorismo militar agresivo al máximo, que ya lleva 100.000 víctimas en Irak, 100.000 víctimas, que recién comentábamos fuera de cámara, acaba de bombardear un refugio de mujeres y niños en Afganistán. Doctor Escudé. Entonces, son los principales terroristas, y yo tengo, perdón, termino con esto. Para mí, Estados Unidos siempre tuvo componentes terroristas en su política. Las bombas en Hiroshima y Nagasaki fueron terrorismo, porque no hacía falta para que Japón se rindiera, Japón ya estaba derrotado. Fue para condicionar el mundo que venía en la posguerra, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que murieron 300.000 personas en 2 actos bélicos. El tema es qué va a pasar en la cumbre de los pueblos, porque estos señores terroristas llevan las respuestas por donde andan. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar que la presencia de Bush en Argentina debe ser evitada. Me he enterado de que hay una iniciativa de Alicia Castro planteando que se le retire la invitación a Bush. Yo diría que se debe retirar la invitación a Bush, que no hay que exponer la seguridad del pueblo argentino, porque por más medidas de seguridad que tomen, no hay medidas de seguridad posible en esta guerra que se está librando. Y
E insisto, el Plan Cóndor, los golpes de Estado en América Latina, la última agresión en Panamá, son todas acciones terroristas en las que tiene una responsabilidad principal Estados Unidos. Por lo tanto, ese es mi enfoque. Bien, ¿Estás de acuerdo en todo? No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, en principio estoy en desacuerdo con el planteo de que tenemos que elegir entre terrorismo y capitalismo como enemigos principales de la humanidad. Creo que es un falso planteo. Es decir, creo que los principales enemigos de la humanidad son la intolerancia, que conduce al terrorismo, y la corrupción, que degrada al capitalismo, ¿no? Es decir, para empezar por el lado de la tolerancia, voy a presentar una disyuntiva de orden lógico. Si todos los hombres y mujeres son esencialmente iguales, entonces las culturas no son moralmente equivalentes, porque son superiores las culturas que reconocen que todos los hombres y mujeres son esencialmente iguales a aquellas que no lo reconocen. Pero si por el contrario todas las culturas son moralmente equivalentes, entonces pues todos los hombres y mujeres no son esencialmente iguales porque, digamos, hay algunas culturas que adjudican a algunos hombres más derechos que a otros hombres y mujeres, ¿no? Esta disyuntiva, de alguna manera, nos plantea el hecho de que, vamos, la intolerancia, esto de no reconocer, ¿no es cierto?, la igualdad esencial entre los seres humanos, en fin, es un fenómeno, una lacra humana que con frecuencia conduce a fenómenos como el terrorismo. Y digamos, es efectivamente, creo que la principal causa de la yihad, la guerra santa, que cierta rama del Islam, no todo el Islam, ha declarado sobre Occidente. Por otro lado, digamos, desde el punto de vista del capitalismo, bueno, lo que yo veo es que hay capitalismo que funciona bien y capitalismo que funciona mal. Indudablemente el capitalismo que funciona mal genera pobreza. Y la pobreza, es decir, es mucho más que un problema, ¿no? Es decir, es algo malo, es algo éticamente malo, es algo perverso, ¿no? Es decir, en la Argentina el capitalismo funcionó muy bien, generando una de las clases medias más grandes del mundo, hasta que se corrompió. Se corrompió y se convirtió en un festival de prebendas para una burguesía depredadora, un festival de prebendas que condujo a, en fin, licuaciones de deuda, estatizaciones de deuda privada, ¿no es cierto? Vamos, en los hechos, desde un punto de vista cabalmente capitalista, absolutamente capitalista, significa un delito contra la gente común, ¿no es cierto? Una violación de los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Así que yo creo que la pregunta está mal planteada, ¿no es cierto? Estoy en desacuerdo con este planteo. Es decir, los problemas, los enemigos principales de la humanidad son estas cosas que están en el alma humana. La intolerancia está en el alma humana, ¿no es cierto? Genera terrorismo, la corrupción está en el alma humana y degrada al capitalismo. Quizá al Sheikh hoy le toque defender una posición de una sensación errónea de creer que el Islam es la intolerancia y que reacciona a través del terrorismo. En primer lugar, manifestar claramente, de manera unívoca, nuestro repudio como musulmanes a lo que acaba de ocurrir en Londres, ya sea lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 en Norteamérica, y llamar la atención sobre el tratamiento mediático que se le está dando al tema, donde frecuentemente asistimos al término terrorismo islámico, cuando en sí son palabras totalmente antagónicas que no pueden confluir en una sola persona. O se es terrorista o se es musulmán. Este es el Corán, y si usted me permite, doctor, son 2 renglones. Aquel que mate a un creyente intencionalmente tendrá como recompensa el infierno, donde será inmortalizado. Sobre él caerá la ira de Dios, que lo maldecirá y le preparará un castigo inmenso. Pues el mismo dice Corán, un creyente. ¿Cómo? Dice un creyente. El mismo Corán aquí, yo sabía que me iba a preguntar eso. No, porque yo lo leí también, por eso me quedé pensando. Quien terminara con una vida en la tierra sería como, está resaltado, sería como haber matado a la humanidad entera. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, las sangres de tu hermano reclaman justicia. No le hablan singular, no le dice que la sangre de Abel reclama. Y entonces dice, ¿por qué las sangres de tu hermano? Porque las generaciones que van a venir de Abel se han visto truncadas. Claro. Hemos asistido a un acto terrorista, pero a mí me parece también estamos coincidiendo en la mesa en que el planteo no sé si es el más correcto, porque el Islam no es ni el rival de hoy, ni el enemigo de la humanidad. Por el contrario, el Islam es uno de los factores que hoy
puede enorgullecerse la especie humana. Ser musulmán es poner al semejante a mi prójimo, el que Dios me ordenó amar, a salvo de mi mano. No puedo robarlo, pegarle, atacarlo, tengo que incluirlo, acariciarlo. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué viene a ser Al-Qaeda? Al-Qaeda es una deformación de la interpretación coránica. Para ser sheikh uno tiene que estudiar y tiene que estar respaldado por los grandes centros de formación de religiosos islámicos. Al-Qaeda no tiene nada de eso. Talibán, expresión armada Al-Qaeda en su oportunidad, todo el mundo conoce, que es un invento de los norteamericanos para frenar la invasión soviética en Afganistán en la década del 90, que fueron entrenados, pergeñados, pensados por la CIA. Y Bin Laden era el producto de eso. Cuando no le fue más funcional al modelo que planteaba Estados Unidos, lo limpiaron, lo mismo que Saddam Hussein. Pero me gustaría... Sheikh, una pregunta. Aún así, yo creo, igual que usted, que la masa del Islam es como cualquier gran religión monoteísta, porque tienen además rasgos comunes, no son ajenos, el judaísmo, el cristianismo... Mucho más de lo que conoce la gente. Son muy próximos, ¿no es cierto? Pero la pregunta sería esta. El terrorismo que dice ser islámico, en el caso de Al-Qaeda, ¿no tiene una repercusión fuerte en el mundo islámico pese a todo? Acá ya los sociólogos tienen mucho para estudiar en esto, porque hoy se están dilgando el terrorismo al Islam, y para entender, hay que comprender que el terrorismo no nace el 11 de septiembre del 2001. Hoy asistimos horrorizados al dolor que han causado 5 mochilas, doctor Grondona, pero el equivalente a cuántas mochilas sufren por día el pueblo, querido pueblo iraquí. ¿Cuántos chicos están muriendo de hoy? ¿No se conmueve usted con la imagen de esa chica rubia con la manta celeste y el agua mineral en la mano? Y la imagen de los niños iraquíes y las mujeres violadas, Abu Ghraib, y el petróleo robado, y los alimentos que no llegan, Y los bombardeos. y la sobre democracia Fallujah que no y todas las está, ciudades. no está en Irak, que no está en Afganistán. Creo que Rosendo quiere agregar algo. No, yo creo que acá lo más importante es lo que han hecho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, que es la condena al acto, ¿no es cierto?, al acto terrorista. Ahora, yo creo que acá lo que encontramos son 3 circunstancias que nunca en la historia las tuvimos a la vez. Uno, la tecnología. Tema nuclear, químico, biológico. Esto genera una posibilidad de destrucción, ya sea en manos de Estados, ya sea en manos del terrorismo. Segundo, nos encontramos, como dijo el Sheikh, en base a una interpretación deformada, nunca creo que tuvimos en la historia tal cantidad de gente dispuesta a suicidarse. Y esto es un tema humano que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Y tercero, la humanidad como blanco, que acá viene el otro punto de vista. Normalmente el terrorismo en otras épocas ha atacado presidentes, políticos, militares, pero acá la humanidad como blanco. Entonces, estas 3 circunstancias a la vez me parece que nos ponen frente a un desafío realmente tremendamente importante. Donde yo creo que, por ejemplo, el tema de interpretar todo a través de la pobreza me parece que es simplificador. Me parece que acá tenemos otro tipo de valores, otro tipo de interpretaciones, ¿no es cierto? A veces interpretar a través de la pobreza es una visión, llamémosle, muy occidental, en mi opinión, del problema. Y creo que, por ejemplo, el diálogo interreligioso tiene muchísimo que hacer, por lo menos, ¿no es cierto?, en mi opinión, para tratar de encauzar este fenómeno que nos está amenazando. Doctor Grondona, Pero una pequeña observación. Hoy estuve en la radio con un especialista internacional que decía algo interesante, porque se discute mucho, porque todos hemos visto las películas de James Bond, ¿no? La inteligencia británica, el MI5, qué sé yo. Y entonces lo que él dice es que el problema que tienen los servicios de inteligencia occidentales es un problema de inteligencia, es decir, no entienden la otra cultura. Porque, digamos, cuando hacían espionaje sobre los alemanes o sobre los rusos, estaban espiando a gente cuya mente funcionaba de alguna manera equivalente, digamos, ¿no? Uno podría ser marxista o no, pero su mente funciona. En cambio, cuando están tratando de penetrar o de entender a grupos, por ejemplo, de suicidas, es como querer entender a un extraterráqueo. ¿Cómo le funciona la cabeza a un suicida
potencial. Estamos en otro tema cultural, ¿no? Mariano, De todas Fíjese, formas, no es discúlpeme posible que- atribuirle la maldad a una cultura y Justamente. a partir de ahí pretender interpretarla. Yo creo que hay que arrancar por donde usted empezó. Hay una guerra. Y acá estamos ante una situación de que hay una guerra de una potencia, la más poderosa de la historia de la humanidad, que se ha lanzado en función de un recurso vital, que es el petróleo, a dominar una región del planeta, a sangre y fuego, y está destruyendo y atacando una cultura. El problema es que ahora, en esta tercera guerra mundial, producto de la tecnología, producto de las comunicaciones, producto de todo, ha terminado la impunidad de las metrópolis, que era característica de las guerras coloniales. Las guerras coloniales anteriores, las metrópolis atacaban a miles de kilómetros, mandaban sus barcos, mandaban su flota, la guerra se desarrollaba en el escenario del país atacado, del país dominado, y la metrópoli era impune, era invulnerable. Hoy eso se terminó y acá se está perfilando esta cuestión. Y en relación al tema de la yihad, yo quería agregar que el jefe del comando norteamericano en Medio Oriente, un general, no recuerdo ahora el nombre, pero tiene un nombre árabe. Abi Said, gracias, Rosendo. Abi Said ha planteado que hay una nueva generación en la yihad. Y esta generación en la yihad es una generación que ya no es antisoviética como fue la anterior, o antirrusa, porque se generó en el marco de la invasión rusa en Afganistán. Ahora es anti-norteamericana. Y es anti-norteamericana por la agresión norteamericana a el Medio Oriente, a la cultura árabe, al Islam, pero sobre todo por la guerra de Irak. Entonces, el tema es que se puede resolver el problema. En primer lugar, yo creo que la respuesta no es la que están dando los ingleses después de Londres, que han salido a cazar, ¿no es cierto?, a cazar los servicios, eso, han salido a cazar musulmanes residentes en Inglaterra. La respuesta en todo caso sería más la que tomó España, retirar las tropas. Si se retiran las tropas y si Estados Unidos abandona esa política de agresión, yo creo que se aclavan estos hechos de terrorismo en las metrópolis, porque obedecen a esa guerra. Entonces, yo creo que hay que analizar también otras consecuencias. Estados Unidos podrá... La otra forma es que Estados Unidos venza, aplaste. Y me parece que Estados Unidos está perdiendo la guerra. Está perdiendo... Está perdiendo porque fíjese, cuando tuvieron las elecciones... ¿Usted opina eso también? No sé si está perdiendo porque... A ver. Digamos, la parte bélica está bravísima, muere gente todos los días. Pero ellos han logrado hacer elecciones con una participación del 70% de los ciudadanos. En Irak. Sí. En Irak, digo. Sí, pero en Irak, usted fíjese que la resistencia iraquí, y yo creo que es un dato importantísimo, ha progresado enormemente. De pequeños grupos de resistencia, esa resistencia se ha ido articulando y ahora participan con fuerzas de 1000 combatientes que combaten 2 horas con las tropas norteamericanas en la propia Bagdad. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? La primera víctima del terrorismo va a ser la libertad. La libertad se va a cercenar espantosamente en el mundo entero, especialmente donde la libertad es un bien preciado, en Occidente. La segunda víctima van a ser los propios musulmanes, ¿no es cierto? Y naturalmente que van a caer justos por pecadores, pero digamos, yo no me quiero imaginar un escenario en el cual en vez de 60 personas mueren 6.000. Es decir, en ese mismo momento, si eso hubiera ocurrido el otro día en Londres, en este mismo momento se estarían armando los campos de concentración, equivalentes a los campos de concentración que los norteamericanos establecieron en su propio territorio después del ataque a Pearl Harbor. Después del ataque a Pearl Harbor, los norteamericanos se olvidaron que tenían una constitución, ¿no es cierto? Solamente sabían que, digamos, si uno era japonés, uno tenía más posibilidades, más probabilidades de perpetrar actos de sabotaje. Y entonces agarraron a todos los japoneses y los metieron en campos de concentración. Cuando terminó la guerra, hicieron la autocrítica, pidieron disculpas, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, resolvieron el problema. Yo lo que veo, es decir, lo que veo en internet hoy, por ejemplo, es que ya se produjeron ataques a 4 mezquitas en Inglaterra. Y esto es una cosa humana. Esto no se va a poder impedir. En la medida en que vayan cayendo cientos de ingleses víctimas de ataques de terrorismo,
va a haber miles de ingleses que se van a lanzar a cobrarse su revancha. Y esto es una cosa imparable donde naturalmente va a perder la minoría. En Inglaterra viven 2 millones de musulmanes. Y acá esto tiene relación también con lo que se dijo respecto a la importancia de los servicios de inteligencia. En Inglaterra viven 2 millones de musulmanes. Se calcula que de esos 2 millones, solamente entre unos 10 o unos 15.000 simpatizan con Al-Qaeda. Todos esos que simpatizan con Al-Qaeda son terroristas en potencia. Pero se esconden entre los 2 millones, que no son terroristas en potencia. Ahora, de los 10 y 15.000 que son terroristas en potencia, solamente 600 se han entrenado en campos de entrenamiento de Afganistán. Los que se entrenaron en campos de entrenamiento de Afganistán son casi con seguridad terroristas. Ahora, ¿cómo cazarlos? ¿No es cierto? Es verdad. Para los servicios de inteligencia occidentales, meterse, penetrar, infiltrar una célula terrorista es algo dificilísimo, casi imposible. Y es por eso que los norteamericanos, para librar su guerra contra este tipo de terrorismo, han necesitado del auxilio de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, de Egipto, de Pakistán, entre otros países. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, la ocupación de Irak, quizás solamente desde este punto de vista, pero desde este punto de vista la ocupación de Irak por parte de las fuerzas militares norteamericanas ha sido todo un éxito, porque los sauditas, que eran muy ambiguos respecto de su cooperación con los norteamericanos en materia de inteligencia porque tenían miedo de sus propios terroristas, pasaron a cooperar mucho más en cuanto Estados Unidos se convirtió no solamente en una superpotencia mundial, sino en la potencia regional más importante de Medio Oriente. Al ocupar Irak, al establecerse militarmente de una manera masiva, ¿no es cierto?, lo que ellos consiguieron fue convertirse en la potencia regional de Medio Oriente. Entonces, de repente los sauditas tuvieron más miedo de los propios norteamericanos que de los terroristas, y estuvieron a punto y estuvieron dispuestos a aguantarse atentados terroristas en su propio territorio que se produjeron, pero suministraron información. Gracias a esta información, gracias a la información que se suministró, ¿no es cierto?, por el lado saudita, por el lado egipcio, por el lado pakistaní, se evitaron otros 11 de septiembre. Hemos podido evitar 11 de septiembre y bueno, sucedió lo que sucedió en Londres y va a seguir sucediendo. Pero, digamos, se ha avanzado en ciertos sentidos. Sí, algunas cosas. No sé si voy a tener tiempo para todo, pero me asombra lo de Escudé. Sigue habiendo terrorismo en el Islam, cuando el Islam lo está padeciendo al terrorismo. Bueno, pero también lo no expresa, son los musulmanes. Están las dos cosas, vos mismo. Está bien, pero no son los musulmanes los que están invadiendo otro país. Pero no solo yo. No son los musulmanes los que han tirado la bomba atómica. No son los musulmanes los que han trasplantado esclavos desde hace siglos a otros continentes. No, los musulmanes tienen esclavos en su propio país. Pero por favor, en Arabia eso no es Saudita así. los tienen. Eso no es así. Señor, yo he viajado, he vivido, estuve allí, le puedo asegurar que esto no es así. Y si lo hubiese visto, lo hubiese denunciado. Y tampoco se la pide a mujeres. Y tampoco se la pide a mujeres en Arabia Saudita. Yo no lo he visto. Aparte, para ¿usted lo niega? ¿Pero usted lo niega? Yo ¿Usted lo niega niego, que sí, se la pidan? señor. Entonces usted no está siendo honesto. No, yo estoy... Usted no está siendo honesto. Si usted niega que se la piden mujeres... El que no está siendo honesto es usted, porque está tergiversando la verdad, doctor Escudé. Permítame seguir con la reflexión. Si el Islam fuese lo que usted dice, los 1.500 millones de musulmanes que hay hoy sobre la tierra estarían en pie de guerra, ocupando países, derribando aviones, haciendo explotar bombas y subtes. Esto no es así. Usted me podrá decir, bueno, y el 10%, y yo le invito a pensar, 150 millones de personas haciendo eso, y el 1%, a lo que estamos asistiendo es a la lógica reacción, desgraciada y lógica reacción de la ocupación deshumanizada, del saqueo de las riquezas naturales de los países islámicos, del genocidio de su pueblo. Recién el doctor Grondona expresó muy bien el pensamiento occidental, si se quiere, cuando dijo todo día muere gente. Pareciera ser que nos importa cuando muere un occidental. ¿Qué pasa? El valor de la vida humana, esto lo explicitó al principio, el valor de la vida humana es uno y único. Pero hay una ambigüedad en su planteo, Sheikh, porque usted por un lado dice que Al-Qaeda no tiene nada que ver con el Islam y después justifica el hecho de que el Islam reaccione así por haber sido tan maltratado por Occidente. Yo estoy pensándolo desde el punto de vista sociológico, tratando de buscar una interpretación de por qué ocurre. Y al mismo tiempo creo que todo planteo verosímil. Si inculpamos culturas caemos en la barbarie. Bueno, vos inculpás a la cultura norteamericana. Bueno, pero de todos modos... Al gobierno de Estados Unidos vos inculpás a la cultura norteamericana. No, ligeramente. Poniendo la barbaridad en el otro y la intelectualidad y la civilización contra Charles Chaplin, por en sí mismo. Eso es una miopía. No podemos desconocer al otro.
Eso es una miopía. Tratar de bárbaro al colectivo islámico o al colectivo oriente es Bueno, no yo querer trato ver de las cosas bárbaro como son. a No, todo estoy aquel diciendo- colectivo que la pide mujeres acusadas de adulterio. Yo trato de bárbaro a las personas que ocupan países para robarlos. Los países han sido ocupados Hemos desde que el sido hombre es hombre. víctimas Los nosotros de las árabes han dictaduras ocupado militares tantos por el países. pensamiento Irak ese. era un país dividido entre zoroastrianos y cristianos. Fue invadido por los árabes y fue arabizado. Egipto era un país copto, ¿no es cierto?, de origen Pero no es griego. eso. Ay, Y ay, vamos, ay, hombre, vamos, hombre, la historia de la humanidad, toda la historia Se de han la humanidad. islamizado en masa, no se entró Se por la islamizaron espada. en masa de la Se misma han manera que islamizado nuestros en masa indígenas cuando vieron la se civilización, cristianizaron, pero el amor al prójimo, el hecho de que nuestros la convivencia, indígenas la tolerancia. se cristianizaran no significa que no haya habido conquista y no significa que no haya habido genocidio. Los árabes cometieron genocidio, los árabes invadieron, los árabes conquistaron, fueron una cultura conquistadora. El Corán es el producto de una conquista que ocurrió hace 1400 años. El Corán es anterior a eso. Me extraña, usted es un hombre inteligente. El Corán es anterior a eso. Bueno, yo voy a practicar un principio que acabo de concebir, que es, al final de un debate, premiar al que menos habló, que en este caso es Fraga, y le voy a pedir que haga un minuto de reflexión. No, yo creo que, me acuerdo casualmente en Londres, hace un par de meses, miraba en un remate, ¿no es cierto?, de antigüedades, en la cultura, obras de arte árabe, ¿no es cierto?, y uno veía las mismas escenas del Viejo Testamento que tenemos, ¿no es cierto?, los judíos, ¿no es cierto?, los judíos y los cristianos. Yo creo que acá es fundamental, frente a este riesgo, realmente una respuesta. Y la respuesta, más allá que hay que darle el campo de la inteligencia y la seguridad, porque la amenaza está inmediata, es en el campo de la cultura y la religión donde creo que hay que dar una respuesta. Y el diálogo me parece que es, y el conocimiento, la respuesta. Yo no digo que acá no haya que hay un problema concreto y hay que enfrentarlo. Pero también el diálogo creo que es fundamental entre las culturas porque el desconocimiento sigue siendo grande. Es decir, y hay mucho más que une que lo que separa. Bueno, yo le haré una pregunta final ahora al Sheikh porque ya voy a violar mi principio, que es lo primero que uno hace cuando consigue un principio. ¿Usted ve, como lo veo yo, por lo menos, con buenos ojos, este movimiento ecuménico que evidentemente existe en el mundo actual entre el cristianismo, el judaísmo y el islam? Soy protagonista del mismo. Nuestros chicos juraron la bandera junto a niños del colegio de la comunidad Betel y los chicos de la comunidad católica, de los jóvenes católicos argentinos. Esa carpa que se hizo en Plaza de Mayo para protestar contra la guerra y rezar por la paz fue idea nuestra, doctor. Cuando digo nuestra, hablo en primera persona, disculpe la falta de humildad. Pero fuimos, tocamos la puerta de la Iglesia Católica, llamamos a los rabinos, esto no puede ser, tenemos que rezar todos juntos. Y no son hechos puntuales. Argentina en el mes de abril fue sede del primer encuentro interreligioso internacional fuera de Europa, se llevó a cabo en nuestro país, aquí en la Facultad de Derecho, una jornada de gloria. Desgraciadamente se vio opacada en la información por la muerte de su santidad Juan Pablo II. Pero musulmanes, judíos y católicos venimos trabajando desde hace decenios. Le digo que ahora, es notable lo como... último, sí. doctor, porque se le va el tiempo. El principal enemigo de la humanidad es la injusticia. Es la injusticia. Perdón. Bueno, decía San Agustín, ¿no?, que son los reinos sin justicia, sino vastos latrocinios, ¿no? Doctor, hay un... Sí, muy cortito. No, el tema es no salirse de la realidad. Y la realidad es que Estados Unidos está protagonizando un ataque brutal, una guerra promovida en base a mentiras, las armas ocultas y todo lo demás. Y aparte, no nos olvidemos que Al Qaeda la inventaron ellos. Bin Laden era socio de Bush. Y el tema del petróleo, que evidentemente no lo vamos a poder desarrollar acá, es el dato fundamental, la rapiña sobre ese recurso del cual Estados Unidos consume el 25%. Entonces, creo que la agresión norteamericana a Irak es terrorismo de Estado, y es el principal terrorismo, y esto es un peligro para la humanidad. Yo creo que hay que retirar esas tropas y así se resuelve el problema, básicamente. Tengo miedo de preguntar si alguien quiere agregar algo, porque entonces podemos llegar a no terminar más, ¿no? Me estás mirando con cara de que querés agregar algo, pero agregalo poquito, porque no tenemos más tiempo. No, la verdad es que yo creo que se ha dicho todo lo que se podía decir, creo que hemos discutido por momentos en forma acalorada,
todos hemos expresado nuestro punto de vista y para refutar lo que acaban de decir los señores necesitaría unos cuantos minutos, Mariano, así que te agradezco la oferta, pero bueno, sí. Yo, por supuesto, no puedo resolver todo lo que se discutió acá. Lo que yo veo es lo que decía Rosendo, tanto el bien como el mal tienen armas mucho más poderosas ahora, ¿no es cierto? Un asesino hace un siglo tenía un cuchillo, una lanza y mataba a otro. Hoy en día, una persona que quiera matar puede matar ahora a cientos y mañana a miles de personas. Pero también el bien puede hacer cosas. Cuando veo yo, por ejemplo, a las iglesias, al Islam, a los católicos, a los protestantes, a los judíos, lo que están haciendo hoy, cuando se han matado sistemáticamente también, porque tampoco neguemos que en la Edad Media se lanceaban y se liquidaban sin piedad unos contra otros, llamando infiel al otro, hay un enorme progreso. Entonces lo que yo veo en el mundo actual es como dos movimientos simultáneos aunque contradictorios, ¿no? Por un lado, lo que llamaríamos el mal de la violencia, tiene hoy armas mucho más poderosas que lo que podía tener hace algunos siglos. Una capacidad de maldad, de violencia, de muertes, incomparable. Las religiones, que han sido, cada una en su momento, albergues de gran fanatismo que trajo gran violencia, están como en la dirección contraria, generando una convergencia de la que no participan 4 células terroristas, participan miles de millones de personas, ¿no? Quizás sea menos espectacular, digamos, pero está ocurriendo, ¿no? De manera que estamos como sometidos a dos enormes fuerzas que se despliegan hoy en día, una fuerza de diálogo, de convergencia, de comprensión del otro, de pedidos de perdón por lo que se hizo antes, y por el otro lado, una ola, quizá numéricamente mucho menos importante, pero tecnológicamente inquietante, de la violencia y la supresión del otro, ¿no? En fin, así estamos, así vivimos. Les recuerdo cuál era el tema de nuestro televoto, ¿lo recuerda Fernando? ¿Cómo no? ¿Quién es el principal enemigo de la humanidad? Si usted cree que es el terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el capitalismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. En el próximo bloque, Domingo Cavallo. Las siguientes empresas. Bueno, ya ven la imagen de quién se trata. Yo voy a plantearle, doctor Cavallo, un poco raro al principio, ¿no? Sé que estuvo con Marcelo Longobardi cuando él me reemplazó tan generosamente y tuvieron problemas de comunicación, no sé, terminaron Sí, yo estaba en Egipto y eran las 4 de la mañana y la verdad es que me desesperaba porque no entendía bien qué es lo que me planteaba Marcelo. ¿Pero se quedó todo claro después o tampoco? Sí, creo que sí. Lo que ocurre es que yo en un momento interpreté que Marcelo objetaba mi presentación como candidato a diputado nacional, pero no era eso lo que él intentaba decirme. Aparentemente se estaba refiriendo a la manifestación que había hecho Nito Artaza al frente de mi casa. Pero bueno, hubo un pequeño malentendido ahí. Bueno, no, yo pensaba plantear las cosas un poco, no sé, no digo risueñamente, pero hoy leí un artículo en La Nación de un periodista, Claudio Jacqueline, que es un muy buen periodista, que decía que los argentinos estamos volviendo a Adán y Eva, ¿no? Porque ya políticamente los hombres o las mujeres solas, ¿no? Así como hubo César y Cleopatra, o Isabel de España y Fernando, o inclusive Hillary y Bill, ¿no? Tenemos, entonces cuando yo leí el artículo dije, bueno, esto es típico del peronismo después de todo. Está Cristina y Néstor, está Chichi y Eduardo, pero ahora también está Domingo y Sonia. Los dos son candidatos. ¿Qué se trata otra? Y he visto que Zamora si no es en pareja, no va también candidato con su esposa. ¿Y cómo lo interpreta usted eso? Bueno, yo creo que el hecho de que formamos un matrimonio significa que, además del
la crianza de nuestros hijos y todas las cosas importantes que unen a un matrimonio, también terminan uniéndonos la vocación por el servicio a la comunidad, la vocación por la política. Y en el caso de Sonia, ella me apoyó mucho, además tiene las condiciones intelectuales y profesionales para hacer una contribución en el plano de la política, pero hasta ahora, como había decidido ocuparse fundamentalmente de la educación de nuestros hijos, no había sido candidata. Pero ahora nuestros hijos están todos estudiando y con sus vidas muy bien encaminadas, y nosotros estamos solos aquí en Argentina, así que ella tiene ganas de dedicarse a la política, no solo para ayudarme a mí, sino para hacer su contribución, y tiene todas las condiciones para hacerlo. Dedicarse a la política, por supuesto uno lo hace cuando siente vocación y se siente preparado para ello, pero en cierta medida es un desafío, requiere cierto coraje, y bueno, Sonia lo tiene, así que por eso me está acompañando. A mí me parece que tal vez la primera pregunta, si nos hacemos cargo de lo que la opinión pública en este momento está sintiendo respecto a su candidatura, sería si usted no percibe la irritación que despierta su candidatura, ¿no? Porque en general, digamos, el sentir más inmediato es que, digamos, usted o tendría que haber esperado más tiempo, o de alguna manera tendría que hacerse cargo de una historia que, si bien no lo coloca como responsable exclusivo de la catástrofe, de todas maneras lo señala como parte de un gran fracaso, ¿no? Pero yo no entiendo por qué tiene que provocar irritación. ¿Pero usted la Al percibe, contrario. la irritación, o no? Bueno, no la percibo mucho, la percibo en el periodismo, pero no en la gente. Al contrario, yo he recibido muchas manifestaciones de satisfacción por el hecho de que doy la cara, de que estoy dispuesto a debatir, que estoy dispuesto a seguir brindando lo que yo tengo para brindar, que es mi experiencia y mis conocimientos y mis ideas, que pueden ser las correctas o no, eso lo juzgará la gente y lo juzgará la historia, pero yo pienso que es mi obligación como ciudadano que ha tenido una trayectoria en la política argentina. Además, me he dedicado toda mi vida a la discusión de las políticas públicas, desde la investigación, desde la docencia y desde la participación activa en la política y en el gobierno. Así que es natural que yo siga en eso. Me siento perdiendo el tiempo dando clases en la universidad, en el exterior, o organizando conferencias sobre temas que en realidad poco tienen que ver con Argentina, porque además no hay en el exterior un gran interés en este momento por los temas de América Latina y de Argentina, mientras que nuestra región y nuestro país tienen muchísimos problemas que resolver. Y yo pienso que es más natural que yo esté aquí en el país participando. A algunos les gustará lo que digo, a otros no, pero me parece que es de la esencia de la democracia que todos tengamos derecho a participar. Seguro, y yo no, siento la obligación, además de hacerlo. O sea, a mí me resultaría en principio más cómodo desde el punto de vista personal seguir dando clases en una universidad tan prestigiosa como Harvard. Pero no me siento feliz haciendo eso, no siento que es mi vocación ni que estoy prestando el mejor servicio a mi patria, a mi país, a mi gente. Doctor, usted ha tenido muchos cargos, ¿no? Y en esta campaña del 2005 aparecen candidatos como Menem, Rodríguez Sá, que lo han tenido, y hay un denominador común que lo incluye. No han hecho una sola autocrítica o han, a lo sumo, pedido disculpas por algún error. ¿No tuvo ningún error? Yo he hecho muchísima autocrítica e incluso he pedido disculpas muchas veces. A mí me asombra que me digan que yo no he hecho autocrítica. Yo, por ejemplo, he dicho que obviamente yo cometí un error de soberbia al creerme capaz de vencer todas las resistencias que se oponían al mantenimiento. Doctor. Eso no es autocrítica. Puede decir que los otros no lo dejaron, no que usted no pudo o no supo. Digo, alguna que haya dicho, por ejemplo, esto es un error craso que yo debo reconocer. Bueno, lo que pasa es que esa no es la forma de hacer una autocrítica. Hacer una autocrítica es decir, yo debía haber adoptado una estrategia o una decisión diferente en un contexto más o menos general. Usted no puede decir que una medida fue un error, porque las medidas en general que se adoptan tienen una explicación.
uno las adopta, algunas que no son medidas simpáticas, cuando no hay ninguna otra alternativa y es la única o la mejor de las alternativas. Por ejemplo, el tema del corralito que usted mencionó. Obviamente, después de 2 años en los que había toda una campaña para promover la fuga de depósitos del sistema bancario, con denuncias de lavado de dinero que eran totalmente falsas, con una serie de ataques específicamente a algunos bancos, más un endeudamiento exorbitante de las provincias con los bancos, que obviamente empezó a asustar a los depositantes del sistema bancario, porque las provincias dijeron que no podían pagar y de hecho era claro en el segundo semestre del 2001 que no podían cumplir con sus obligaciones y que en el Congreso Nacional, por iniciativa de las propias provincias, se estaba gestando una ley que declaraba nula la garantía de la coparticipación federal para el repago de esas deudas. Todo eso provocó una corrida contra el sistema bancario argentino, que se inició en el Banco Provincia de Buenos Aires, siguió en el Banco Nación, luego se incorporó a la corrida el Banco de Galicia. Entonces, después de que la vicepresidenta del del Fondo Monetario Internacional dijera en Washington que los países en proceso de reestructuración de deuda tenían que poner controles de cambio, y nos vimos obligados a poner el corralito y cualquier otra cosa hubiese sido mucho peor. Aunque fuera inconstitucional. Es que no era inconstitucional. El corralito, la Suprema Corte lo declaró constitucional porque no afectaba los derechos de propiedad, porque nunca bloqueó la disponibilidad de los fondos. Al contrario, junto con el corralito se convirtieron todos los depósitos que estaban en peso todavía a depósitos en dólares. Pero, doctor, usted dice que no dejarle sacar la plata a la gente no es inconstitucional. Pero ¿quién le dijo que no se podía sacar la plata? El 10% tenía tarjeta de débito. 9 de cada 10... Pero se podía pedir un cheque demostrador, se podían disponer transferencias bancarias. Retener fondos en el banco no es inconstitucional. No en una emergencia como esa y cuando se puede disponer de los fondos. Lo que sí es claramente inconstitucional es lo que hizo Duhalde en enero del 2002, el denominado corralón, que le llamaron corralón para echarme la culpa a mí, para ligarlo al corralito, pero es algo completamente distinto, porque significó violar todos los contratos que estaban firmados en dólares, sobre todo a los depositantes que tenían dólares en el sistema bancario, les dijeron, no, ahora ustedes tienen pesos a un tipo de cambio arbitrario. Y además promover una devaluación que terminó siendo enorme y que obviamente desvalorizó todos los activos de la gente. Además le impidieron la transferencia de los depósitos a plazo fijo y de los propios depósitos en cuenta corriente a través de cheques, de tarjetas de débito. Así que eso sí, eso fue absolutamente violatorio de los derechos de propiedad. Y una de las cosas que me preocupan para el futuro, porque yo creo que lo importante es el futuro, la historia es algo que, bueno, se podrá discutir todo lo que se quiera, pero es historia. Un tema fundamental para el futuro es cómo se restablece el respeto por los derechos de propiedad en la Argentina. Y a mí me parece que una cuestión fundamental es que la Suprema Corte declare inconstitucional la pesificación y el corralón. Eso es fundamental, porque si no en el futuro, la ley argentina va a ser claramente una ley que no protege los derechos de propiedad de los ahorristas. Fíjese, por ejemplo, el tema del SER y la indexación. Si se admite que es constitucional en un determinado momento transformar depósitos en dólares en depósitos en pesos a un tipo de cambio arbitrario, también va a ser constitucional que un buen día a los que tienen hoy, por ejemplo, un título indexado en SER, porque el SER suba mucho y eso encarezca los costos financieros del Estado, digan, entonces ahora ya el SER no rige y entonces el bono ya no es indexado o el depósito ya no es indexado. Es decir, es fundamental para el futuro de la Argentina que la Suprema Corte respete y haga respetar los derechos de propiedad. Hoy, declarar la inconstitucionalidad de la especificación no crearía ningún problema económico. Primero porque 1,40 más SER ya está bastante cerca de el valor que tiene el dólar en el mercado. Pero sería muy importante desde el punto de vista de preservar el carácter protectivo de los derechos de propiedad de nuestra Constitución,
hacia el futuro. Doctor Cavallo, hoy estuve leyendo el reportaje que le publica La Nación, ¿no? Sí. Y usted le hacen un ping-pong sobre quién es quién, según usted, en la política argentina, y se ve ahí que usted dice claramente que usted se siente ideológicamente próximo a López Murphy y a Macri, ¿no es cierto? Es decir, que lo siente como ocupando el mismo espacio. Entonces, la otra crítica que se hizo, que creo que también Marcelo Longobardi se le hacía, es que si usted cree que la dirección ideológica correcta es un centro tipo López Murphy o tipo Macri, usted al presentar su candidatura no divide esa fuerza, sino fragmenta en la absoluto, ya debilitada fuerza del centro. En absoluto, porque esta no es una elección ni para jefe de gobierno ni para presidente de la Nación, es una elección para el Congreso Nacional. Al contrario, la ideología de Macri a mí no me resulta tan clara como la ideología de López Murphy, por una cuestión natural. Macri es más bien un empresario, un hacedor, no un intelectual o un ideólogo, aunque creo que él rumbea en materia ideológica en la misma dirección que, digamos, López Murphy o yo, o los que estamos en esta parte del espectro ideológico. Pequeño paréntesis, Ahora, allí Macri dijo la semana pasada de usted, Cavallo es el pasado. Bueno, es cierto, soy mucho más pasado que él, porque yo tengo un pasado político que él no tiene. No decías. Pero el hecho que yo haya tenido una actuación importante en el pasado, no creo que me deba inhibir de tratar de seguir haciendo mi aporte y participar en la discusión ideológica. Por ejemplo, vamos a ver en esta campaña. Yo estoy seguro que si hubiera que discutir un tema de política internacional con Bielsa, López Murphy lo podría discutir muy bien. Pero yo creo que desde la perspectiva ideológica que compartimos con López Murphy y probablemente compartamos con Macri, yo puedo tener una discusión, creo, mucho más efectiva con Bielsa sobre política exterior. Yo he sido canciller y conozco mucho del tema de la política exterior. Por ejemplo, a mí me parece que es una de las cosas más desastrosas de este gobierno es su política exterior. Ha destruido la imagen de Argentina en el mundo, pero no solo por el default y por no cumplir con nuestras obligaciones, sino por cómo nos estamos alineando, de quiénes nos estamos haciendo amigos, los temas que planteamos en algunas relaciones bilaterales que son cruciales para la Argentina. Entonces, yo creo que yo voy a poder ayudar a esclarecer, o por lo menos a dar un punto de vista diferente al del gobierno. El hecho de que el canciller sea candidato en la ciudad, a mí me alentó a ser candidato, porque creo que en una discusión entre Bielsa y yo se va a poder extraer alguna conclusión respecto a si lo que el gobierno está haciendo en materia de política exterior es lo más conveniente o no. A mí me parece que sirve. Lo mismo con la señora Carrió. Por ejemplo, ella ahora ha empezado a decir que yo estoy loco como para descalificarme. Pienso que no quiere discutir conmigo, pero vamos a ver si se anima a discutir estos temas sobre quién realmente afectó los derechos de propiedad de la gente. Si el daño que se le hizo a la gente, al ahorrista, es más responsabilidad de Carrió y de Duhalde, fíjese lo que le digo, mucho más que responsabilidad mía. Al contrario, yo tuve que manejar una situación en la cual la señora Carrió echaba leña al fuego, diciéndole a la gente que todo era movimiento de dinero, de lavado de dinero, cosas que nunca pudo probar. No se probó una sola de las denuncias que ella hizo en esa materia, incluso porque a ella la apoyaba una señora Escasani, acusaba al hermano, desestabilizó un banco tan prestigioso como el Banco de Galicia, y después apoyó a Duhalde. Al único gobierno que ella apoyó en su acción inmediata fue a Duhalde. ¿Por qué? Porque Duhalde estaba destruyendo todo el orden institucional de la Argentina, comenzando con la especificación, con la devaluación hecha como se hizo y con todas las medidas que dispuso en enero del 2002. Cavallo, Ahora, ¿por qué apoyó a Duhalde la señora Carrió? Siendo que se especializa en desestabilizar gobiernos, porque tiene una actitud anarquista en la política. Usted no puede decir, usted es una persona inteligente, doctor Cavallo, no puede decir, al anarquismo el que quiere que no haya gobierno. Carrió está dentro del sistema, digo, nunca estuvo en un gobierno militar. La actitud de ella
es anarquista en la política, y yo eso se lo voy a discutir a ella. Que lo diga un ministro que gobernó con superpoderes, que estuvo en el Banco Central, digo, es raro. Los superpoderes que yo tuve, que no los tuve yo, los tuvo el presidente de la Nación, los concedió el gobierno y están previstos en el artículo, ahora no recuerdo exactamente el número, pero de la Constitución El 29 Nacional. Sigue prohibiendo la suma del poder público y No, eso es que eso no era suma de poder público. Usted, obviamente, usted está en una actitud de defender a la señora Carrió, está bien, pero déjele que se defienda sola. ¿Por qué no la invitan a la señora Carrió? No creo que le haga falta mi defensa, Bueno, pero que usted diga no que es anarquista. Es que es anarquista. Es por lo menos... Si ella todos los gobiernos los trata de desestabilizar. Imagínese, si trató de desestabilizar el gobierno que ella había contribuido a poner en el poder, pero ¿sabe qué al pasa, gobierno de De la Rúa. Pensar distinto para usted es desestabilizar. No, usted no, tiene esta pensar posición. distinto el no. que piensa, dijo, no, me Pensar distinto no, pero el periodismo que le por diga. 3 años. Nunca nadie lo proscribió. Usted decidió no hablar con el periodismo. No. Yo primero, a mí nadie me proscribió. Usted lo dijo acá, ¿eh? No, yo no he dicho que me proscribieron. Yo he dicho que me sentí restringido en mi derecho a hablar. Sí, por supuesto que me sentí restringido. Bueno, yo me sentí. Usted no sabe si yo me sentí o no me sentí. Sí, porque trabajo en periodista y sé que pongo de testigo a todas las producciones de todos los programas que lo han llamado y usted se negó. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Con respecto al tema del anarquismo de la señora Carrió, si usted ve las denuncias que ella hizo basadas en pruebas absolutamente falsas, en temas tan delicados como, por ejemplo, la solvencia y la seriedad de bancos y del sistema bancario argentino, eso es realmente una actitud anárquica y de un gobierno que ella había contribuido a que accediera al poder. Ahora, esto yo lo quiero discutir con ella, pero no por un tema del pasado, sino por un tema del futuro. ¿Cuál es la actitud de la señora Carrió con respecto a este gobierno? Yo no lo voy a entrar a defender, yo lo voy a criticar a este gobierno en su política exterior, en la falta de una organización económica y social adecuada, que yo creo que mantiene la desorganización que emergió de las medidas de Eduardo Duhalde. Ahora bien, yo creo que no se puede hacer acusaciones así masivas de corrupción o de decir que el gobierno es una mafia y cosas por el estilo. Cuando yo utilicé la palabra mafia y enquistadas en el poder, di detalles con nombres y apellidos que luego se comprobaron que eran absolutamente verdaderos y que además se materializaron en un asesinato como fue el de el periodista Cabezas. Y todos los personajes que aparecieron vinculados a ese asesinato eran nombres que figuraban en la denuncia que yo había hecho. Y la hice frente al Congreso de la Nación y frente a la justicia aportando todas las pruebas. Eso es una actitud responsable. Y yo no estaba desestabilizando al gobierno de Menem. Al contrario, yo lo seguía ayudando en términos de las relaciones internacionales buenas que Menem había sabido instalar en el mundo y a su vez lo seguía apoyando en materia de política económica. Caballo. Pero una cosa completamente distinta es respecto de un gobierno entrar a sembrar sospechas masivas y sin elementos de prueba, además por parte de una persona que en el pasado usó y abusó de la denuncia sin fundamento y sin pruebas. Me gustaría saber qué siente por Menem ahora y cuál es su análisis de Kirchner. Bueno, con respecto a Menem, siento que, como dije antes, hizo una gran política exterior, una gran transformación de la Argentina, un proceso modernizador que en 6, 7 años, al principio, introdujo prácticamente todas las reformas que a Chile le habían llevado 15 o 20 años, parte de los cuales habían sido en un gobierno militar sin participación de ningún congreso. O sea que la transformación que Menem trajo a la Argentina fue espectacular. Realmente fue un proceso de modernización y de capitalización de los que hay pocos parangones en el mundo y en un periodo corto. Ahora, lamentablemente, Menem, en el orden político, por ejemplo, con la reforma constitucional, luego con la reelección y para colmo, luego con la pretensión de la reelección, más su carácter, digamos así, laxo en materia de admitir prácticas como las que yo denuncié en el Congreso Nacional. Su corrupción, podríamos decir. Yo no le llamo corrupción, sino que yo le llamo justamente organizaciones, permitir que operen organizaciones corruptas que son muy parecidas a las organizaciones criminales. Pues bien, eso hizo que, obviamente, Menem cometiera muchos errores. Ahora, así como yo
le señalo los errores a Menem, también se los tengo que señalar a Duhalde, porque Duhalde es hoy un personaje mucho más influyente en la política argentina, o que pretende ser mucho más influyente que Menem. Yo creo que Duhalde tiene derecho a pretender ser influyente, pero es muy importante que la gente no se engañe. Por ejemplo, se critica la década de los 90. Hay muchísimas cosas criticables de la década de los 90. La principal, en mi opinión, es el exceso de gasto público. ¿Pero dónde se produjo ese exceso? En las cajas de jubilaciones, porque se le pagaron mejores haberes a los jubilados o porque se le reconocieron las deudas que había con ellos. Eso no es exceso de gasto público, eso es justicia. Donde se produjo el exceso de gasto público es en las provincias, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde cuando Duhalde comenzó con su campaña electoral, por allá por el 97, 98, empezó a gastar como loco y a endeudarse con el Banco de la Provincia de una manera absolutamente irresponsable. Menem, lamentablemente, en lugar de ponerle freno, como él buscaba también la reelección, alentaba que el resto de los gobernadores se endeudaran con otros bancos, no con los provinciales porque se los habíamos obligado a privatizar, sino con los bancos privados, a los que a veces llamaban personalmente para que le diera crédito a las provincias. Ese proceso de endeudamiento de las provincias con el sistema bancario, esa fue la causa de la crisis que tuvimos en Argentina. Eso es lo malo de los 90. Y en eso es responsable Menem, pero mucho más responsable es Duhalde. Y además, Duhalde seguía teniendo poder que Menem no tenía en el año 2000-2001, porque gobernaba la provincia de Buenos Aires un hombre de él, que era Rucauf. Y Duhalde muchas veces habló conmigo, y Rucauf también, para comprometiéndose a un ajuste ordenado en la provincia, pero ajuste que era ineludible, para que no cayera el Banco de la Provincia. Y yo los ayudé, yo los estaba ayudando. Muchas de las cosas medidas riesgosas que fuimos tomando a lo largo del año 2001 fue para tratar de ayudarlos. Ahora, cuando ellos vieron que no podían evitar el incendio de la provincia de Buenos Aires, no solo Duhalde y Rucauf, sino también Alfonsín y el radicalismo bonaerense prefirieron que se incendiara el país para que se disimulara el incendio de la provincia de Buenos Aires. Y eso le costó a los argentinos miles de millones de ahorros argentinos. Ellos le robaron, no yo. Porque el corralito trató de evitar eso, pero utilizaron al corralito como excusa para voltear un gobierno e imponer estas políticas que le manotearon los ahorros a los argentinos, a los que más habían confiado. ¿Qué función juega Kirchner en este esquema? Mire, Kirchner en la época de los 90 apoyó tanto como Duhalde, pero lo hizo de una manera mucho más responsable, porque en su provincia no produjo los desmanejos fiscales ni el endeudamiento que produjo Duhalde. Desde ese punto de vista, yo siempre lo vi a Kirchner como un gobernador mucho más responsable que Duhalde. Además, él apoyó las privatizaciones, apoyó activamente en el Congreso todas las leyes, incluida la ley, todas las leyes que se votaron, incluidas en el año 2001, la ley esa que usted llama de superpoderes, que no eran de superpoderes, sino que era de una delegación de facultades que está prevista en la Constitución. También la ley del déficit cero. Y la desocupación, la destrucción de la industria nacional. Bueno, la desocupación... El que no se va a poder jubilar la gente con las FJP. Vamos a ir redondeando porque el tiempo se nos va yendo. Mira, la desocupación alcanzó su pico precisamente con motivo de las medidas que tomó Duhalde en el 2002. Porque ahí es donde pegó un salto enorme. En realidad había estado aumentando, había sido alta también, pero no tan alta como en el 2002, en el año 95. Sí. Pero en el año 95 fue porque nos vimos afectados por la crisis tequila que afortunadamente pudimos superar. Pero todo eso es el pasado. Déjeme decirle una cosa. Mire lo que hoy salió en Clarín. El atraso salarial llega a 40% con relación a los inmuebles. Bueno, yo podría darles miles de ejemplos de desequilibrios e injusticias que hoy hay en la economía argentina y en la distribución del ingreso argentino, muy superiores a las que existían en la década de los 90 y que no tienen nada que ver con lo que se hizo en la década de los 90. Tienen que ver con lo que no se está haciendo ahora o con lo que hizo Duhalde en el 2002. Porque, por ejemplo, ahora se está pretendiendo mantener o sostener una estrategia de crecimiento basada en esto que llaman el dólar caro o el dólar alto. Ahora, ¿el dólar alto qué significa? Significa esto, que a ningún trabajador de clase media y mucho menos a un trabajador de bajos ingresos
le va a alcanzar para comprar una vivienda, porque los precios de la vivienda han subido en dólares tal como estaban antes de la convertibilidad, porque el mercado lamentablemente, la globalización llega también a los inmuebles y hay un montón de inversores que están dispuestos a comprar inmuebles en Argentina con plata que ellos tienen y que al estar relativamente más baratos los inmuebles en la Argentina, vienen y le invierten acá, hacen subir el precio de los inmuebles. Pero los salarios no suben al mismo ritmo. Mientras el precio de los inmuebles y el precio de los autos y el precio de muchos alimentos están al mismo precio en dólares que estaban en la época de la convertibilidad, los salarios están muchísimo más bajos. Lo mismo las jubilaciones. Es cierto que han aumentado la jubilación mínima, no tanto como sería necesario para compensar el aumento del costo de la vida, pero las jubilaciones medias siguen estando en términos nominales tan bajas como estaban en diciembre del 2001, pero en términos reales están 40-50% más bajas que entonces, en términos de poder adquisitivo. ¿Y eso es con motivo de qué? Con motivo de que han querido instalar que el nivel de vida y el nivel de bienestar, que con sus más y con sus menos se alcanzó en la década de los 90, fue todo artificial, fue toda una ficción. Que los jubilados, los trabajadores, los que se podían comprar electrodomésticos o los que podían comprar un auto, los que podían conseguir un crédito hipotecario y comprar una casa, esa era todo falso, era todo insostenible. Ahora, por supuesto, lo hicieron insostenible con una tremenda devaluación. La devaluación devalúa los salarios, devalúa los precios de las propiedades en principio, devalúa todo. Pero lo peor es que lo están utilizando para que los argentinos devaluemos nuestras aspiraciones. Ahora nos quieren hacer creer que somos un país que merece un ingreso per cápita de $3.000, que es el 20% del ingreso per cápita de los españoles, cuando nosotros habíamos llegado a tener un ingreso per cápita que era el 50% del que tienen o del que gozan los españoles. Nuestro nivel de productividad como sociedad está a más del 50% del de los españoles. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a tener un ingreso per cápita como el de los españoles. Es mentira que en Argentina la industria y el campo y todos los sectores de exportación solo puedan ser competitivos con un ingreso per cápita para los argentinos de un 20% del de España. O sea, se ha hecho un discurso político para justificar las aberraciones que se cometieron en el 2002, los ajustes realmente injustos y draconianos que se hicieron a través de la devaluación, para devaluar las aspiraciones de los argentinos. Ahora, si los argentinos no tenemos aspiraciones, si los argentinos aceptamos que con los salarios que antes permitían pagar una cuota hipotecaria y comprar una casa, ahora tenemos que resignarnos a que nunca un trabajador va a poder pagar la cuota para comprar una casa, obviamente no vamos a tener futuro. Yo quiero contribuir con mi candidatura y con el debate que se va a suscitar, aun cuando no consiga los votos suficientes para entrar a la Cámara de Diputados, pero por lo menos en el debate voy a contribuir a que vaya cambiando esta percepción equivocada que se le transmitió a la gente. Bueno, desgraciadamente el tiempo se acaba. Yo quiero decir algunas cosas nomás, muy cortitas. Cuando lo invité a Cavallo, alguien me dijo, no, pero Cavallo, ¿cómo decirle a Cavallo? Cavallo está quemado. Pero en este programa quiero recordar algunas pequeñas cosas. Cuando Alfonsín tuvo que huir del gobierno en el 89, yo fui el primero que lo invité a Alfonsín, pese a que a mí me había cerrado el programa. Con Bernardo no cerró el programa Alfonsín a nosotros. Pero yo me siento obligado a invitar a todos. Y la gente me llamaba por teléfono, me insultaba, pero ¿cómo le dice a Alfonsín, a ese tipo que nos hundió a todos? Después Alfonsín tuvo un accidente en Río Negro y cambió la imagen misteriosamente, milagrosamente, me alegro, ¿no es cierto? Lo tuve hace poco a Menem, me decían, ¿cómo invitas a Menem? ¿No? Ahora lo tengo a Cavallo. Yo voy a invitar a todos, lo he tenido a Echegaray del Partido Comunista, yo creo que es la función de este programa. Y quiero decir algo respecto de Cavallo. Yo fui también uno de los que tuvo una enorme esperanza en el regreso de Cavallo al gobierno con De la Rúa. Yo tuve una enorme esperanza. Yo creí que llegaba Cavallo y era una cosa mágica. La magia no ocurrió, ¿no es cierto? Pero voy a hacer un par de anotaciones sobre Cavallo. Me parece
es que su candidatura se parece también un poco a cuando aceptó el Ministerio de la Rúa. En el momento que Cavallo aceptó el Ministerio de la Rúa, era la persona con más alta imagen en el país. Él pudo haber dicho, no me quiero quemar, no me quiero, y me presento de candidato. Era presidenciable en el 2000 Cavallo cuando aceptó ingresar con De la Rúa, ¿no? Inclusive, voy a hacer una infidencia, Sonia, que las mujeres son siempre mucho más sensatas que los hombres, ¿no? Le decía, tened cuidado, se largó, porque este hombre es ansioso. El tema de Cavallo, y esto que está haciendo ahora de nuevo, es que él quiere participar, lo está diciendo todo el mismo, quiere estar, ¿no? Entonces uno podría decirle, por prudencia, a veces conviene no estar. Lo que le decía Alejandro al principio, a lo mejor 5 años, esperar un poco, que capaz... Pues este hombre participa. Pero yo creo que... Porque, Mariano, para tener una vida más cómoda, yo no estoy buscando una vida más cómoda. Yo lo estoy juzgando, luchar por mis ideas. Lo estoy juzgando, no lo país. estoy criticando. Además, no sé, usted me parece que no se da cuenta de lo que estoy diciendo. Sí, me doy cuenta. Entonces, pero usted quiere participar, bueno, y participa. Yo también creo, como creo que pensaban muchos en su momento cuando lo aceptó De la Rúa, que entrar en la lista ahora es debilitar las fuerzas de centro derecha, porque es crear otra rama más. Yo creo que es un error. Lo que pasa es que yo creo que usted tiene una impulsión de participar, que lo que pasa es muy elogiable. Otros políticos dirían, para un poquito, nos acercamos un poco y en el momento oportuno volvemos. Esto no está en los cálculos de Cavallo, como también la única crítica que lo hago yo sobre las políticas económicas, reconozco igual que la primera mitad de los 90 fue brillante. No nos equivoquemos acá. El país creció y se modernizó. Quizá el error fue prolongar el tipo del 1 a 1 más allá de lo que era razonable. Quizá usted podría haber hecho unas devaluaciones... bueno, yo no estuve para hacer ninguna devaluación. Bueno, sí, porque estuvo con De la Rúa. Sí, bueno, pero en ese momento devaluar era hacer lo que hizo Duhalde en el 2002. No, pero no había que hacer. Usted lo podría haber hecho más ordenadamente. Primero, lo podría haber hecho más... Eso se puede discutir. Primero que hubo una devaluación, porque hicimos una devaluación fiscal, que era lo único que se podía hacer con el denominado factor de convergencia. Sí. Además... Bueno, pero no sigamos discutiendo. Permítame decir algo a mí en el programa. Pero, y Mariano, después hay otra característica de Cavallo, que yo lo he elogiado muchas veces y casi siempre ha refutado mis elogios. Es otra cosa que ha pasado casi siempre con Cavallo. Así que le agradezco su presencia y bueno, no sé si desearle éxito, porque yo creo que es bueno concentrar fuerzas en el centro, en la Argentina, y usted objetivamente las va a fragmentar, pero reconozco en usted, y otra cosa que le quiero decir, me la va a refutar también. Pero va a ayudar al centro argentino, va a ayudar al centro que yo discuta, por ejemplo, con Bielsa en lugar de... el tema son los votos. Complementándolo. Domingo, los votos se van a dividir, que es lo que me importa a mí. Pero ¿y por qué? Y digámosle a la gente que lo sume. ¿Y cómo lo suman? En la mente, pero el día siguiente... Bueno, dejémoslo. No, bueno, yo creo que la gente lo puede muy bien sumar y además, si el centro quiere una alianza conmigo, me la puede proponer. No me la ha propuesto. Bueno, esto es algo positivo que hemos sacado. Es que no me la han propuesto. Yo he hablado con Macri. Sí. Y Macri cree que yo soy piantavotos. Bueno, si cree que soy piantavotos y que yo lo puedo ayudar, yo voy a demostrar que yo puedo ayudar con mis ideas, con mi lucha, con mi vehemencia, si se quiere, por más que a algunos los irrite. Y además yo voy a luchar porque no me digan, señor, usted no puede hablar porque irrita a la gente. No, eso no lo voy a permitir. Me parece que ha hablado bastante es esta noche, ¿no? Ha hablado esta noche, ha hablado bastante. Claro. Que sí. Yo nunca he hecho eso ni con usted ni con nadie, ¿no? Y otra cosa que digo de Cavallo es que yo creo que tiene un impulso patriótico. Yo creo que es un hombre honesto que tiene un impulso patriótico, que se ha equivocado. Por ejemplo, creo que el tipo de cambio para mí se equivocó en aceptarle De la Rúa quizá, y que se está equivocando ahora, porque usted sus ideas podría igual proponerlas sin proponer su candidatura. Usted podría estar dando sus ideas despegado de toda candidatura y ayudando a la lucha de las ideas. Bueno, pero por ejemplo, yo hasta que he sido candidato ahora, nunca tuve oportunidad de participar en un reportaje como este. Para lo único que me llamaban era para preguntarme sobre los sobresueldos de María Julia o sobre las causas judiciales o cosas por el estilo. Y cuando respondí... respondí... No diga de mí que yo no lo invité,
porque lo he invitado 20 veces y no por su candidatura. En general, no por su general digo, por ejemplo, acepté un reportaje a La Nación, pusieron todo lo que ellos me querían preguntar, pero lo que yo quería decir no tuvieron espacio. Pero es la ventaja del vivo. En el vivo no se, en el vivo el periodista no se puede ser el vivo, porque está lo que han escuchado. Esa es la gran ventaja de la televisión. Esa es la gran televisión. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y por darme seguiremos conversando como hemos conversado tantas veces. Muy bien. En el próximo bloque vamos a recordar el televoto. Ahora, por favor, Fernando. ¿Quién es el principal enemigo de la humanidad? Si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Ahora bien, si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el capitalismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, el próximo bloque, el último tema de esta noche, es la fragmentación del peronismo y la guerra entre las dos damas, que creo que va a dominar el escenario político de los próximos meses. Gracias, doctor Cavallo. Bueno, al principio del programa decíamos que en política el acto principal es la definición del enemigo. ¿Quién es mi rival principal? ¿Quién es mi enemigo principal? Y a partir de ahí se ordena la lucha política. Y decíamos en la primera parte del debate, que estamos televotando sobre eso, que hay una gran discusión, un gran debate ideológico en el mundo sobre si el principal enemigo de la humanidad hoy es el terrorismo o el propio capitalismo. Esta fue la primera etapa, que está en discusión. En cambio, yo creo que dentro del peronismo, que es donde estamos ahora, la definición del enemigo principal se ha aclarado mucho dentro de los peronistas después de los actos del jueves que presidió Cristina Kirchner y del sábado que presidió Chiche Duhalde, ¿no? Yo creo que hubo una definición para mí muy clara de Cristina sobre su enemigo principal. Yo les he extraído apenas este breve pasaje porque creo que justifica la idea de que Cristina tiene en claro quién es su enemigo. Cuando a alguien se le interponen escollos institucionales para que no gestionen, eso no es libreto peronista. Eso es guión y dirección de Francis Ford Coppola. Y el resultado no es manual de conducción política, es la película El Padrino. Así que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a decir a mí, o a plantear cuestiones desde la doctrina, desde las ideas o de las convicciones, que las tengo y las he defendido siempre, pero que no necesito recitarlas para convencer a los demás de lo que soy yo. Bueno, tenemos una mesa nosotros acá también. Tenemos a la senadora Müller, que está acá a mi izquierda, el diputado Basile, que está a la izquierda de ella, el ministro de Gobierno Randazzo de la provincia de Buenos Aires y Luis Delía, ¿no? Yo le preguntaría sobre esta cita, porque vamos a tener una cita de la Chiche, una cita para cada una. Desde esta cita, ¿usted interpreta que Cristina ha definido al enemigo como el Don Corleone de la política argentina? Mire, yo como considero, el capo mafia que sería Eduardo Duhalde? Yo considero que lo que ha dicho la senadora Cristina Fernández de Kirchner es un exabrupto. Ella es muy verborrágica. Quienes venimos trabajando desde hace años en el Parlamento Nacional estamos acostumbrados a sus discursos verborrágicos donde realmente no mide lo que dice. Muchas veces ofende lo que uno debe analizar, si ofende con intención o si ofende sin querer. En este caso, cuando ella habla de defender las instituciones, creo que uno para defender las instituciones tiene que tener respeto por los que pasaron por las instituciones, como es un expresidente. Y además no se puede hablar de la forma en que habló cuando hace escasas horas estaban hablando de acordar una lista de unidad y de que el propio Duhalde y la estructura de la provincia de Buenos Aires y el justicialismo de la provincia de Buenos Aires lo ayudó a llegar al presidente al lugar donde está sentado.
creo que tampoco podemos hablar de enemigo. En la tolerancia tiene que estar la comprensión. Nosotros nos quedamos en el Partido Justicialista. Son ellos los que se han ido del partido. Entonces, ¿qué enemigo buscan? Somos otra participación distinta. Cuando habla de poner palos en la rueda, que nos enumere una sola oportunidad en que nosotros le hemos puesto algún palo en la rueda. El bloque de diputados nacionales, el bloque justicialista, yo en el Senado de la Nación, con el doctor Cafiero, que somos los senadores de la provincia de Buenos Aires, jamás hemos puesto una sola piedra en la rueda. Entonces me parece que son exabruptos que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice en un momento donde la Argentina recién se está saliendo de la grave crisis que pasó, donde nuestro pueblo no quiere esto. Nuestro pueblo que nos escucha y nos ve por televisión quiere realmente que le solucionemos los temas que aún están sin resolver. Los temas de desocupación, los temas de inseguridad, tenemos chicos con hambre, tenemos chicos que se nos mueren porque están mal atendidos, temas de salud, temas de educación. Entonces realmente me parece que no es un discurso para que llegue a nuestro pueblo. Ahora, ese discurso, usted dice es un exabrupto. ¿Quiere decir que ella en el fondo no piensa eso y se le fue la lengua? ¿O que dijo lo que realmente pensaba? A lo mejor lo piensa, lo que uno tiene que medir que no siempre puede decir lo que uno piensa en determinados momentos. Ahora, si el estilo va a ser así de agresividad, creo que es una falta de respeto al pueblo a quien uno le va a pedir que acompañe con el voto. El pueblo no se merece esta agresividad de escenario a escenario o a través de la prensa. Es una falta de respeto, sinceramente. Luis, ¿es un exabrupto o es una descripción? Bueno, los colegas suyos durante muchos años han recopilado abundante información sobre la mafia dualdista. Yo, por ejemplo, aquí tengo el libro El Otro, pero podría, de Hernán López Echagüe, pero podría citar a Gabriela Cheruti, a María O'Donnell, a Rajendorfer, a Carlos Dutil. Bueno, es extensísima la bibliografía existente sobre la mafia dualdista. Pero me quiero detener en un solo caso, ¿no? Fue precisamente esta mafia la que devastó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se llevaron 2.500 millones de dólares los amigos de Duhalde, particularmente Fortunato Gualtieri y Santiago Soldati, dineros que nunca devolvieron y hoy los están pagando precisamente los niños, los docentes, los pobres, los ancianos de la Provincia de Buenos Aires. Diputado Basile. Mire, yo aceptar este diálogo lo hago por respeto a ustedes, pero me parece que estoy seguro que todos estos temas se podrían inducir en la justicia. Yo contestarle al diputado Delía, mire, sería una falta de respeto a los bonaerenses. Quien presenta una candidatura para gobernador de la provincia de Buenos Aires y saca 20 y pico mil votos, creo que no merece la consideración de su opinión. Yo por allí escucho a un ciudadano común con mucha mayor elegancia y mayor respeto que quien se presenta con una propuesta y obtiene 21.000 votos. Me sorprendiera mucho que estos temas que se sacan de acusaciones o de temas no permitimos que la justicia lo siga planteando. Me permite, doctor, porque fui aludido y quiero contestarle. Si soy diputado es porque, en primer lugar, en la tercera sesión electoral me votaron 175.000 bonaerenses. Pero antes fui concejal, donde también encabezando mi lista saqué 250.000 votos y efectivamente si estoy en la legislatura bonaerense es porque tengo ese aval. No como usted, que nunca ganó una interna del justicialismo y que es diputado porque está en una lista sábana y es amigo de Duhalde. El amigo Randazzo puede mentir, pero no vale la pena para la gente lo que es Basile y menos lo que es Delía, obviamente un representante de la violencia. Tratemos de concentrarnos en el tema, Mariano, ¿no? Es que la pregunta, ¿qué hace usted de identificar el enemigo? ¿No es cierto? Que me parece que es la principal, pero que tal vez no tenga que ver para la política de la provincia de Buenos Aires. Lo que está en juego es el cargo de senador nacional. El senador nacional, sin que tengamos que repasar los libros de educación democrática, es quien defiende los intereses de la provincia de Buenos Aires. Y los diputados nacionales son los que defienden el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Lo que hace el peronismo de la provincia de Buenos Aires es defender su derecho a elegir los representantes del justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, no encuentro la lógica si la propuesta que están haciendo los compañeros que se fueron del partido, todavía no me encuentro la lógica por qué no fueron a interna, para ser los verdaderos representantes del justicialismo. No hay ninguna excusa para que no lo hayan hecho, salvo que hayan decidido irse del peronismo, irse del justicialismo, y si no, que expliquen cuál es el motivo, porque ese me parece que es central. Y no es porque uno dice cuáles son los defender los intereses de la provincia de Buenos Aires. Yo hace más de 14 meses, cuando se inició esta actitud deliberada, porque está anunciada por el funcionario Kunkel, exdiputado nacional y funcionario de la municipalidad en su momento de Florencio Varela. Kunkel dijo que era la madre de todas las batallas. Y yo presté atención, porque desde ese momento decidieron a la senadora por Santa Cruz que iba a ser la senadora por la provincia de Buenos Aires. Y yo me hice 3 preguntas fundamentales. El tema de la coparticipación federal. Escuché los debates con Antonio Cafiero y cómo iba en contra de la provincia de Buenos Aires. Son 1.000 millones de dólares por año para recursos para la provincia de Buenos Aires. El Fondo Nacional de Vivienda. Un santacruceño compite por una vivienda con 41 ciudadanos. Un bonaerense contra 43.111. Nunca dijo nada, siempre estuvo a favor de lo que era Santa Cruz. Y el Fondo para las Obras Energéticas. Todos los pobres de la República Argentina y los no pobres pagamos desde el año 88 para hacerle las obras energéticas a una provincia que tiene cuantiosos fondos en el exterior. Es el 40% lo pagan los bonaerenses. Estos eran los temas que yo me parecía que iban a ser motivo del debate. Para que no se desordene del todo, ahora un texto de Chiche Duhalde, ¿no es cierto? Porque en general Chiche Duhalde tuvo menos exabruptos, como dice la senadora, pero dijo cosas también, ¿no? Y yo seleccioné este texto de lo que dijo Chiche Duhalde en su discurso ayer. Hoy muchos compañeros, muchos dirigentes se han ido al Partido de la Victoria. Quiero decirles que no va a haber agravios. ¿Cómo agraviarlos? Si 2 de ellos fueron muchos años secretarios privados de mi marido. ¿Cómo agraviarlos? Si hasta una semana antes visitaban mi casa. Ya recapacitarán. El peronismo es grande. El peronismo es maravilloso. Nosotros les pido que no. Les pido que no. Les pido que no. Esto quería planteárselo justamente a Florencio Randazzo, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quería plantear esta pregunta que choca un poco, digamos, ¿no? No fue el exabrupto, pero de alguna manera les dijo desleales. Y el peronismo que ha hecho de la lealtad un principio, porque el peronismo tenía el principio de la lealtad, ¿no? El día de la lealtad, el hecho de que, yo le digo, cuando yo miraba el acto de Cristina, me parecía que era una asamblea dualdista, porque eran todos dualdistas hasta antes de ayer. Entonces esta idea de que esa especie de emigración en masa de la gente de Duhalde, con Felipe Solá, su jefe a la cabeza, hacia el kirchnerismo, ¿cómo hay que interpretarla? ¿Como un acto de conversión? ¿Como que vieron la luz un día? ¿O como un acto de oportunismo político porque circulan fondos y bueno, los muchachos se fueron para el otro lado y ahora vitorean, dan vivas al que de alguna manera enfrenta a su jefe anterior? Esta idea, ¿no?, de la lealtad, ¿todavía tiene un papel dentro del peronismo? Mire, primero hay que entender qué es ser leal. Si es leal a un dirigente, la verdad que eso no tiene nada que ver con el peronismo. La lealtad nos enseñó Perón, en la escala de valores, pero no un hombre. Mire, Perón nos enseñó en la escala de valores, una de las verdades del peronismo
es ser primero leal a la patria, después al movimiento y por último a los hombres. A mí me preocuparía mucho si el presidente Kirchner o el gobernador Solá fueran desleales al pueblo, a quienes finalmente deben representar. Me parece que ese es un criterio anacrónico de la política que mucho daño nos ha hecho. Creer que ser leal a dirigentes y muchas veces usar la lealtad para defender aquellas que son indefendibles. Acá lo que está en discusión, y mire, me parece que lo más medular de lo que dijo Chiche Valde, yo lo anoté, dijo, yo le quiero dar un humilde consejo al presidente. Hace 2 años y medio que estamos mirando para atrás. Que deje el pasado para los historiadores y la justicia y empiece a construir. Esta es la diferencia de fondo. Que la señora de Duhalde y el dualdismo cree que en realidad hemos ido para atrás en estos 2 años y medio. Y en realidad nosotros creemos que se ha avanzado muchísimo. Que la Argentina de la crisis del 2001, en la cual no tuvimos una crisis económica y política únicamente, sino moral, este presidente la ha llevado y la ha sacado adelante. Que la Argentina ha recuperado la autoestima, que la Argentina pudo renegociar la deuda y tener por primera vez una quita de casi 200.000 millones de pesos. Fíjese cuántos presupuestos de la provincia de Buenos Aires significa eso. Un presidente que ha recuperado la memoria. No hay posibilidad de construir un futuro si no tenemos presente la memoria, una memoria trágica como tuvo la Argentina. Un presidente que ha disminuido la pobreza, la indigencia, que tiene un plan de construcción de viviendas para la provincia de Buenos Aires como jamás tuvo la Argentina en los últimos 22 años de democracia, que nos permite a nosotros los políticos andar por la calle, cuando hace muy poco tiempo atrás no podíamos andar por la calle, o muchos no podían andar por la calle. Entonces esto es lo que está en discusión, es un proyecto de país y nosotros desde la provincia de Buenos Aires con el gobernador Solá lo queremos acompañar. No se trata de ser leales a dirigentes, de ninguna manera, una idea totalmente equivocada sobre lo que nosotros pensamos de la política. Se trata de reconstruir la política, de reconstruir las instituciones, de defender a un presidente, de poner la posibilidad de que un presidente pida al conjunto de la población que lo vote, que lo plebiscite. Ahora, de todas maneras, no, a mí me parece muy fuerte lo que usted dice, pero yo no me puedo olvidar que ese capo mafia que se ha convertido en el enemigo principal era hasta hace muy pocos días el jefe de ustedes. Mire, primero yo creo no que... abandonaron a Duhalde ustedes hace 4 años. Mire, lo que no hizo Cristina, porque primero estamos minimizando el discurso de Cristina, que fue muy profundo, pero de cualquier manera, frente a ese tema, le digo, es una metáfora que básicamente lo que muestra es el encadenamiento de lealtades mal entendidas para hacer aparecer un interés que es sectorial como universal. Eso es lo que hace precisamente el dualdismo. Porque ¿qué es lo que está defendiendo el dualdismo? No si en realidad apoyamos al presidente, no seamos hipócritas. Si apoyamos al presidente, acompañemos la lista del presidente. No tengamos doble discurso. Si Duhalde se va a ir de la política, que se vaya de la política. Hay que terminar con el doble discurso. La gente está harta de esto. Está harta del doble discurso. Duhalde ha dicho en más de una oportunidad que se retiraba de la política. Fue quien en el Consejo del Partido Justicialista anunciara la candidatura de su mujer y de Díaz Bancalari. Pero en realidad Duhalde debería dar un paso al costado. A ver, vos también venís con el mismo discurso. Cuando nosotros hemos puesto palos en la rueda al presidente, le hemos votado todas las leyes, hemos acompañado permanentemente la gobernabilidad del presidente. Y no opino lo mismo que vos con respecto a la lealtad. Nosotros la lealtad no la tenemos a uno, la tenemos al partido, al Movimiento Nacional Justicialista, a Perón y a Eva Perón, que es de lo cual ustedes se olvidan y quieren irse del partido, se han ido ya, han formado un frente. Esto es lo que no dicen la verdad, por conveniencia, por lo que sea, pero no lo dicen. Yo pregunto, ¿por qué no fuimos a una elección interna el 31 de julio como estaba establecido? Que vos conmigo trabajamos en la reforma política de la provincia de Buenos Aires e hicimos la ley de la provincia de Buenos Aires para elecciones internas abiertas y simultáneas que el gobernador de la provincia convocó el 31 de julio. ¿Por qué no fuimos a una interna? Iban a una interna Chiche y Cristina, muy bien, la que ganaba era la candidata senadora por la provincia y los demás teníamos la obligación de acompañar. ¿Por qué no fueron a una interna? ¿Por qué no fueron? Porque no tiene ningún sentido. No, no es eso. Porque le voy a explicar, porque en realidad las internas en los partidos políticos se han desvirtuado, han pasado a ser coto de casa de aquellos que mayor cantidad de recursos manejan, muchas veces de dudoso origen, y que en realidad con una baja participación del conjunto de la sociedad. Si no entendemos que los partidos políticos se han desvalorizado en la Argentina, productos que no han servido precisamente para el fin creado, y han abandonado finalmente lo que realmente tenían como... ¿Cómo que no? Florencio, perdóname,
¿Vos de dónde saliste? Sí, de Pero una ¿qué cosa- tiene que- Cuando fuiste diputado conmigo, saliste del mismo partido que yo. Sí, pero ¿qué tiene que ver En esta eso? circunstancia. Puedo. Trae una Yo realidad pregunto, diferente, Basile. Yo te hago pregunta, Florencio. ¿Puedo Yo te hago- o es yo el te que hago habla una- más yo te hago fuerte? una- Yo te hago una pregunta siguiendo tus propias palabras. Tu concepción de la lealtad es con el pueblo como es la mía. ¿No es cierto? Explícame por qué tu gobernador, mi gobernador, el que ayudamos a llegar donde llegó, cuando se subió en el avión que fue a China, cuando volvió, no habló nunca más de lo que habíamos combinado de defender la coparticipación federal. Estos son $1.000 millones de dólares, como planteaba el diputado de Delía, ¿no es cierto?, preocupado por los dineros, que son recursos que obligaban a discutir el modelo de país y obligaba a discutir la distribución de la riqueza. Y el gobernador bajó la bandera. Por eso yo le digo personalmente que es desleal con el pueblo de la provincia. No, Ni y siquiera- aparte, ni siquiera con el desde un punto de oficialismo. vista no peronista, nosotros los normales les pediríamos que dejen de tener tanta lealtad con la Argentina porque la están hundiendo. Sí, el peronismo, gobierno tras gobierno, lo único que hacen son peores catástrofes. Perdóneme. Les agradecemos mucho la lealtad, muchachos. Perdóneme, pero el tema me parece que no amerita Demasiado. ironía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto que la merita. La novela del peronismo ya nos Vamos tiene a poner un hartos a poquito de- muchos. un poquito Entonces de arte. amerita ironía. Se puede hablar así. Yo estoy muy impresionado por el tiempo, pues ya es tarde. Vamos a hacer pequeñas intervenciones de cada uno, si les parece Encantado, bien. sí. Luis. No, yo estoy... Este debate de la lealtad es interesante, porque me remite inmediatamente a los 90. Algunos se creen que ser leal es quedarse en el mismo lugar, con la misma persona, en la misma institución, con el mismo instrumento, aunque ahí adentro se haga cualquier cosa. ¿Se era leal cuando se entregaba el patrimonio nacional y se remataba el Estado? Cuando se abría indiscriminadamente la economía y se liquidaban 1.800.000 puestos de trabajo. ¿Se era leal cuando se flexibilizaban los derechos de los trabajadores? ¿Se era leal cuando terminamos teniendo los indicadores de desarrollo humano más catastróficos del siglo? Digo, ¿eso es ser leal? Yo creo que algunos preferimos ser leales a las ideas, leales a doctrinas que fueron señeras. Y le quiero pasar un aviso, porque hablando de lealtades, por mí se pueden quedar tranquila la embajada norteamericana, se puede quedar tranquilo su vocero en la Argentina, Joaquín Morales Solá, se puede quedar tranquilo el diario La Nación. Nosotros, está claro más que nunca, que en esta, y cuando digo nosotros hablo de los movimientos sociales, no estamos insertos en ninguna lista nacional, por lo tanto está claro que vamos a estar militando acá por lealtad, por Perdón, convencimiento. una pequeña interrupción. Joaquín Morales Solá es uno de los periodistas que yo más respeto. Bueno, está bien, pero es mi compañero de columna. usted sabe de que hasta Nación el día de hoy y- sigue Perdón. funcionando en esta línea, ¿no? Bueno, él podrá tener sus posiciones como yo, como Bueno, usted, como obviamente. todos. Pero no se enoje si yo puedo llamarlo contestarle desde acá, vocero de la embajada norteamericana es un agravio. No, es Y yo no se lo voy a aceptar. el vocero ¿Por qué? oficioso de la embajada norteamericana. en la Oficioso Argentina. no la arregla. Pero Si me Oficioso- permite, con oficioso no la arregla. no Si me importa permite, ni la doctor. arreglo ni Porque la... ¿sabe lo que pasa? Está sugiriendo de alguna manera una relación como algo así como incestuosa. Y lo que pasa es que en Argentina muchos que tienen relaciones incestuosas suponen que los otros también las tienen, ¿me entiende? Bueno, se refiere a que no le entiendo. Bueno, mejor que A ver, no, explicite. es mejor que no me entienda. Incesto, yo relaciones con... Es mejor que no con me mis entienda. hijos no pero el tengo, hecho de que una persona, no sé qué me plantea. el hecho de que pero- una persona tenga una posición que puede ser interpretada como pro o anti norteamericana, no quiere decir que es un vocero de esa Porque no hay posición. tolerancia, Mariano. Que se ¿Entiende? queden Entonces, tranquilos. todo el mundo es sospechoso. Bueno, pero que se Todo el queden mundo es tranquilos, sospechoso. no hay problema. Si usted me prefiero- permite, doctor. Estamos por Vamos a convicción. ir cerrando el debate. Ay. Yo querría que fueran cortitos cada uno, si Sí, puede ser. al señor Senadora. Delía, que en realidad dice que no está en ninguna lista, yo creo que se han cuidado muy bien de no ponerlo en una lista, porque poner a un violento de las características de Delía, que tomó una comisaría por la fuerza, que dijo que había que tomar las armas para defender al presidente, realmente no se animan a ponerlo en una lista, esto es así de clarito. Y por otro lado, cuando habla de la mafia, que siempre enchufa el mismo cassette, vaya al programa que vaya, siempre enchufa el mismo cassette, no tiene otro tema para hablar, yo le preguntaría si no es mayor mafia
explotar a los que están pasando hambre, que tienen un plan jefe y jefa, que cobran 150 pesos, y que la organización a la cual él pertenece le saca 20 pesos a cada uno para mantener la organización. Infamia es eso. Entonces, realmente, cuando uno habla de mafia, tiene que ser muy cuidadoso. En cambio, lo del banco, déjala hablar. está la documentación. Por otro lado, ustedes que organizaron los saqueos en el conurbano, ustedes que se vaciaron el fondo del conurbano y lo destrozaron. Pero ustedes son un desastre, es una mafia de la cual la provincia de Buenos Aires le voy a pedir una cosa. Y le aclaro algo, doctor, se lo entrego en la cara, así no joroban más. Esta es la resolución de la Cámara Federal anulando todo lo actuado por Urso contra Luis Delía en el tema de la comisaría. Bueno, les voy a pedir a todos, nos quedamos, ya estamos pasadísimos, le voy a pedir a cada uno de los 4 que hablen 1 minuto, pero 1 minuto de reloj, sacando sus conclusiones de este debate. Acuérdense que el debate, en definitiva, apunta a lo que va a ser la batalla principal de esta elección, que es la batalla entre la señora de Kirchner y la señora de Duhalde. Esto es indudable que va a ser así, nos guste o no nos guste. Entonces, hablen su minuto sobre esa batalla y dejemos las otras cosas de costado. El que quiera hablar primero, que hable. Que arranque, está tan verborrágico que arranque del día, si no para... No, por favor, arranque usted. Bueno, alguno tiene que arrancar, digamos. Ministro Randazzo, ¿quiere hablar? Me parece que es importante tener en claro que hay cuestiones de fondo. Hay diferencias de fondo que a mi criterio el dualdismo intenta ocultar. No se puede ser oposición y oficialismo a la vez. Nosotros estamos defendiendo un proyecto nacional que encarna el presidente Kirchner, que queremos acompañar desde la provincia, que estamos convencidos que el éxito de nuestra provincia no depende de la residencia de la candidata senadora. De hecho, yo jamás le escuché decir a Basilio o a Mabel algo sobre Carlos Rucauf cuando fue candidato a gobernador de nuestra provincia. Ni de Cristina tampoco. Sí me parece. Sí, por favor, sí me parece. No hagan alusiones que obligan a respuesta. Sí me parece que es importante, muy importante, que la gente tenga en claro que el 23 de octubre libremente puede votar un proyecto de país como el que está llevando adelante Kirchner, que intenta interpretar y llevar adelante políticas diferentes, porque ha cambiado la realidad argentina y la dirigencia tiene que cambiar, y esto es lo que cuesta que se entienda, o en realidad volvemos al pasado. Esto es lo que está en juego el 23 de octubre y libremente el conjunto de la sociedad determinará qué es lo más conveniente para todos. Próximo minuto. Diga, continúa. No, dos de un lado, no, hagamos una cosa más equilibrada. Bueno. No es cierto que el 23 de octubre está en juego lo que acaba de decir Randazzo. El 23 de octubre tenemos elecciones legislativas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires proponemos a la señora Chiche Duhalde, una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que trabajó permanentemente al lado de cada uno de los necesitados de la provincia. La propia señora Cristina de Kirchner, cuando habló en La Plata, dijo que hacía 29 años que se había ido de esa ciudad, hace 29 años, y además todos nosotros sabemos, los que hemos trabajado en el Parlamento, todas las veces que ocupó una banca de diputada de la Nación, de senadora de la Nación o convencional constituyente, siempre ha sido representando a la provincia de Santa Cruz. Es cierto, jurídicamente esto está permitido, pero nosotros queremos una bonaerense que conozca los problemas de la provincia de Buenos Aires palmo a palmo, y en eso ninguno de los que están en la mesa puede negar que Chiche es la persona indicada y que ha estado siempre al lado de los más necesitados y que fue capaz de formar la red mayor solidaria que en América se haya conocido, de ayuda a aquellos que realmente lo necesitaban. Muy bien. ¿Quién? ¿Usted? El dualdismo es mafia, es clientelismo político, fue cómplice de la entrega nacional, destrozaron el fondo del conurbano, destrozaron el Banco de la Provincia de Buenos Aires, organizaron los saqueos, construyeron la maldita policía. Es un pacto perverso junto con los radicales de Moroy y Storani, que después de 18 años se tiene que terminar en la provincia de Buenos Aires. El fin es Cristina Kirchner, que de cara al futuro introduce una nueva discusión, que es la discusión sobre la renta nacional, porque encima, detrás de la mafia, están agazapados los ganadores de los 90 que no quieren ceder ningún ápice para construir un país para todos. Un minuto. Mariano, lamentablemente el debate no pasó por los carriles que le puede llegar a interesar a los televidentes. Solamente quiero decir que no voy a ocupar mi tiempo en contestar la
las agresiones, sino con la esperanza de que el periodismo colabore, de que sea un debate esclarecedor, de que la política se reivindique con tolerancia y que se entienda que la provincia de Buenos Aires, sus dirigentes no van a ceder ante nadie para defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por eso que queremos debatir temas que para mí son vitales, no solo para la provincia de Buenos Aires, el tema de la coparticipación federal, $1.000 millones, insisto, porque este tema tiene que entrar porque los bonaerenses no lo conocen. Mi gobernador desertó de esta discusión con todo su gabinete, con 2 ministros brillantes como Otero y Lopetegui, que tienen escritos libros, pero que parece que les prohibieron que hablaran. Si podemos llegar a debatir de estos temas, ¿no es cierto?, sin acusaciones, sin el marketing de querer hacer parecer en lo viejo y en lo malo al otro sector, porque no alcanzo a comprender. Primero, porque no explican por qué fueron internas. Son los mismos jueces, son los mismos padrones electorales que los consagraron y que se van a votar el 23 de octubre. Esto para descartar eso, que no deberíamos ni perder el tiempo. Y simplemente para respetar que cada provincia que no ceda ante sus valores puede elegir su representante, porque normalmente hay colisión entre los intereses de la provincia y de la nación. Y fíjese si no, la nación, no solo este gobierno, los anteriores también, del 43% de la maldita ley de coparticipación, ya se están quedando con un 70%. El unitarismo que esto produce hace que la concentración económica se lleve hasta los valores de los dirigentes. Bueno, les agradezco mucho a los 4, esperemos que la audiencia haya recogido los diversos argumentos. Vamos a recordar por última vez la opción del televoto. ¿Quién es el principal enemigo de la humanidad? Si usted cree que es el terrorismo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el principal enemigo de la humanidad es el capitalismo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, en el próximo bloque haremos nuestras conclusiones y daremos, por supuesto, también el resultado del televoto. Y solo sabemos algo en que vamos a coincidir los 4, los 6 o los 7. Empezó la gran batalla. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, ya volvemos.